Una mujer rica recupera la conciencia en su propio funeral y escucha a su marido y a la amante decir algo espantoso. Esta es mi primera narración aquí en el canal. Les pido que al final del video evalúen mi desempeño en los comentarios. Muchísimas gracias. Elisa es una empresaria rica de 57 años que construyó su fortuna a través del trabajo duro y de un origen humilde. Siempre soñó con tener una vida cómoda y poder proporcionar estabilidad a su familia. Aunque siempre tuvo ambición y coraje para luchar por su crecimiento, Elisa nunca imaginó que se convertiría en la dueña de una cadena de tiendas de materiales de construcción. Lo que comenzó como una pequeña tienda en una calle escondida del centro de la Ciudad de México se convirtió en una de las principales cadenas del país. A pesar de haber prosperado financieramente la vida, Elisa tuvo algunas frustraciones debido a un problema en el útero. Nunca pudo ser madre, algo que estaba entre sus metas. Como forma de apaciguar su corazón frustrado de madre, adoptó a la hija de una prima lejana, Maribel, cuando tenía 15 años. Maribel perdió a su madre, Sonia, quien era prima de segundo grado de Elisa. Sola en el mundo, la adolescente habría sido enviada a un orfanato si Elisa no hubiera aparecido dispuesta a darle una vida mejor. Elisa abrió las puertas de su casa y de su corazón. Poco a poco, Maribel se convirtió en la hija con la que Elisa siempre soñó. Actualmente, Maribel tiene 25 años y se ha convertido en el brazo derecho de Elisa, a quien llama cariñosamente tía. Cuando hacía 5 años que Maribel estaba viviendo con Elisa, ella la incentivó a resolver otra pendencia de su vida personal, encontrar un amor para llamar suyo. Así fue como Elisa decidió darle una oportunidad al encantador Alfonso, 20 años más joven que ella. El hombre que estaba trabajando como camarero en una fiesta llamó la atención de Elisa por no quitarle los ojos de encima. Inicialmente pensó que las miradas debían estar dirigidas hacia su protegida, Maribel. Sin embargo, la propia sobrina postiza se encargó de alertar a la tía que era ella el foco de aquel hermoso hombre moreno y alto. Aunque Alfonso era mucho más joven que Elisa, sabía que era lo suficientemente atractivo como para que un hombre la mirara de esa forma. Nunca fue la apariencia lo que impidió a Elisa realizarse en el amor, sino su extremo enfoque en el trabajo. Tal vez Maribel tenía razón y ella debía darse una oportunidad para ser feliz. Después de intercambiar algunas palabras con Alfonso en la fiesta, Elisa decidió darle su número de teléfono. El chico, de 32 años en ese momento, llamó a aquella hermosa mujer de 52. Salieron a cenar y pasear por los lugares más bonitos de la capital mexicana juntos. Después de algunos tacos y tequilas, fue imposible resistir la atracción que existía entre ellos. Alfonso llegó a la mansión donde Elisa vivía con Maribel y algunos empleados. La vida de la familia parecía bien estructurada y resuelta. El único que no estaba de acuerdo con esa estabilidad era Solano, el director financiero de la red de tiendas de Elisa. Elisa y Solano se conocieron cuando ambos tenían solo 21 años y muchos sueños por realizar. Inicialmente, intentaron una relación amorosa, pero con el paso de los meses quedó claro que, a pesar de amarse, ambos tenían más talento para ser amigos. A pesar de que esta fue una decisión de común acuerdo, Solano nunca se casó ni tuvo ninguna relación seria con nadie después de que Elisa se casara con Alfonso. Solano pasó a actuar como uno de los principales críticos del marido de su mejor amiga. Siempre le decía a Elisa que Alfonso estaba con ella solo por interés. Al fin y al cabo, bastó decir sí en el altar para que dejara inmediatamente de trabajar. Realmente, esta fue una cuestión que incomodó a Elisa al principio del matrimonio. Sin embargo, con el paso del tiempo, Maribel convenció a su tía de que Alfonso estaba intentando emprender y solo necesitaba inversión. Elisa entonces liberó un capital considerable para que su marido diera inicio a una empresa de tecnología que desarrollaría una aplicación de biometría que podría ser usada para diferentes finalidades. Aunque el proyecto siempre necesitaba nuevas inversiones, nunca daba resultados y no tenía nada para presentar a su principal inversora, Elisa. Toda esta historia de la aplicación que nunca estaba lista dio más motivos para que Solano le dijera a Elisa lo extraño que estaba ese matrimonio. Cuando Solano la alertó por primera vez, Elisa llegó a pensar que él podría estar simplemente celoso porque ella se casó y él no, pero necesitaba admitir que tal vez su amigo tenía razón sobre el hecho de que Alfonso era un aprovechado. Elisa siempre fue una mujer capaz de llegar a sus propias conclusiones, así que escuchaba las reflexiones de Solano sobre la naturaleza oscura del emprendimiento de Alfonso y la defensa de Maribel hacia su tío postizo. Elisa creía que esta diferencia de juicios de valor entre la sobrina y el amigo podría estar relacionada con la edad de cada uno. Maribel tenía 25 años y Alfonso 37, edades cercanas, mientras que Solano tenía 57, al igual que Elisa. Para la generación de los dos, era extraño que un hombre de casi 40 años no hubiera construido nada propio, pero para las generaciones de Maribel y Alfonso eso era relativamente común.
A veces, Elisa se encontraba con su sobrina y su marido conversando animadamente en la cocina por la noche o intercambiando miradas risueñas. Al principio, eso la hacía sentir contenta, pues la tranquilizaba sobre la relación de las dos personas que más amaba en el mundo. Sin embargo, después de todo lo que Solano había dicho, comenzó a ver esas interacciones con más preocupación, aunque no sabía exactamente por qué. Sus pensamientos, sin embargo, no se detuvieron en ese asunto, ya que Elisa descubrió que su salud se había debilitado y había desarrollado diabetes tipo 2. Tras una larga conversación con su médico de confianza, el doctor Aníbal, Elisa decidió que volvería su atención hacia aspectos personales que aún deseaba desarrollar. Era muy feliz teniendo a Maribel en su vida como la hija que siempre soñó, pero necesitaba admitir que faltaba algo. Fue entonces cuando Elisa comenzó a visitar orfanatos de la capital mexicana y a considerar la posibilidad de adoptar a un niño. Esta era una idea que había estado rondando su mente hasta el día en que vio a María, una niñita de 7 años con grandes ojos negros. Esa niña tenía, con una mirada penetrante y al mismo tiempo muy triste, curiosa, Elisa preguntó sobre la historia de vida de la niña a la directora del orfanato. Pronto supo que la niña había perdido a sus padres hace 4 años en un incendio. Fue la única sobreviviente. Además de sus padres, también perdió a su abuela y a una hermana menor. A pesar de ser muy pequeña cuando todo sucedió, María quedó traumatizada. La única recuerdo que le quedó de su familia era una medalla de la Virgen de Guadalupe, la cual nunca soltaba. Elisa se identificó con la fe de la niña, ya que ella también era devota de la Virgen de Guadalupe. Rezar a la santa fue lo que tranquilizó su alma cuando sus padres fallecieron en un accidente de coche cuando ella tenía 22 años. En esa época, aún no soñaba con ser una rica empresaria y salía con Solano, su ahora mejor amigo y exnovio. En esa fase, él estuvo a su lado incondicionalmente. Fue poco después de estos acontecimientos que descubrió el problema que le impediría quedar embarazada. La vida de Elisa entre los 20 y los 30 años no fue fácil, y siempre bromea con Solano diciendo que salieron en el momento equivocado. Cuando miraba a María, Elisa veía un poco de sí misma, pues la niña llevaba el dolor del duelo familiar y el desolamiento de estar sola en el mundo. Desde que conoció a María, Elisa supo que quería ser su madre adoptiva. Sin embargo, ahora ya no estaba sola. Era importante hablar con su marido y con la hija que había adoptado de manera extraoficial. La reacción de Maribel era la que más preocupaba a Elisa. Cuando la hija de su prima llegó a la vida de Elisa, le dijeron que debía hacerse responsable legalmente de la adolescente, pero no adoptarla. Hoy en día, Elisa se arrepiente, pues nunca tuvo el placer de escuchar la palabra madre saliendo de los labios de Maribel. La joven nunca dijo nada, pero Elisa sabe que esto se debe en gran parte a la sensación de haber sido menospreciada por no haber formalizado la adopción. Al llegar a casa y exponer sus planes de adoptar a María, Elisa se sorprendió con la reacción casi indiferente de Maribel. Ella le dijo a su tía que no era necesario consultarla al respecto, pues era una decisión personal que solo le correspondía a Elisa. Cuando mucho, quizás debería escuchar la opinión de Alfonso, que era su marido. Entonces, Elisa le preguntó a su marido qué pensaba sobre la adopción de una niña de 7 años. Alfonso le dijo a su esposa que nunca había pensado en la posibilidad de ser padre, pero que si eso era importante para ella, se esforzaría. Ambos se ofrecieron para ayudarla en todo el proceso de adopción y adaptación de María en la casa familiar. Aunque sabía que era una mujer independiente y que no necesitaba la aprobación de nadie para tomar decisiones, Elisa se sintió feliz con la buena aceptación del marido y de su hija adoptiva. Se acordó que al día siguiente llamaría a su abogado para saber cuáles eran los procedimientos a seguir para que la adopción se llevara a cabo. El doctor Rafael, el mismo abogado que había ayudado a Elisa en el proceso de Maribel, se sorprendió al saber que la rica clienta pretendía adoptar a una niña. Le advirtió sobre la cuestión de la división de sus bienes ahora que pensaba formalizar una adopción. Incluso si hiciera un testamento, sus bienes acabarían siendo divididos entre Alfonso y María, que sería oficialmente su hija. Elisa le dijo al abogado que Maribel estaba asegurada. Ella pretendía poner algunas propiedades a nombre de su sobrina. El abogado nuevamente alertó a la rica señora que habría una gran discrepancia entre las dos hijas, ya que una sería efectivamente adoptada y la otra no. No habiendo oído de la boca de Maribel que no le importaba, Elisa dio luz verde para que el abogado iniciara los procedimientos. Después de pasar el día fuera resolviendo cuestiones relativas a la empresa, Elisa fue sorprendida por su sobrina y su marido, quienes la esperaban con una hermosa mesa de cena. Ambos le dijeron que era una forma de celebrar anticipadamente la llegada de la nueva integrante de la familia. Además del plato favorito de Elisa, pescado al vapor, había un vino elegido por Alfonso de sus tiempos como camarero. Él había conservado su conocimiento sobre bebidas.
Con mucha felicidad, Elisa se sentó a la mesa y, a lo largo de la cena, tanto el marido como la sobrina hicieron preguntas sobre María. Parecían muy interesados en saber más sobre la niña para poder recibirla mejor cuando ella llegara. Sin embargo, a pesar de estar animada por hablar sobre su nuevo tema favorito, su futura hija adoptiva, Elisa comenzó a sentirse extraña. Su cabeza se volvía pesada y una extraña somnolencia la invadía, confundiendo sus sentidos. De repente, ya no podía ver ni oír a sus familiares. Elisa simplemente dejó de existir para el mundo, y el mundo dejó de existir para ella en ese instante. Las cortinas del escenario de la vida se habían cerrado definitivamente para ella. Cuando el doctor Rafael fue informado de que su cliente más rica, Elisa, había fallecido inesperadamente en la mesa de la cena, fue imposible no encontrarle extraño. Sabía que la empresaria estaba con un cuadro relativamente grave de diabetes tipo 2, pero la propia Elisa le había dicho que bastaba con tomar sus medicamentos según la prescripción para que nada extremo sucediera. Quizás no estaba tan segura de eso o algo estaba demasiado nebuloso en esa partida. Sintiendo que estaba en deuda con Elisa, ya que ella fue una de las clientas que ayudó a impulsar su oficina, Rafael buscó al doctor Aníbal, el médico de Elisa. Le pareció curioso recibir la visita del abogado de su paciente recién fallecida, pero tal vez eso fuera normal cuando alguien tan rico fallecía. Aníbal estaba triste por el repentino fallecimiento de Elisa. Al igual que el abogado, el médico se había convertido en amigo de ella a lo largo de los años de servicio. El médico se sorprendió por la noticia, ya que la paciente había estado mostrando buena mejoría. La diabetes no tiene cura, pero puede ser controlada cuando se mantiene el uso de los medicamentos y una alimentación adecuada. Aníbal sabía que ambas estaban siendo cuidadas. Maribel, la sobrina de Elisa, era responsable de garantizar que la tía no se saliera de la dieta. Esa joven era muy determinada a cuidar bien a la mujer que llamaba tía, pero que consideraba como una madre. En la opinión del doctor Aníbal, eso era una infelicidad, un capricho del destino. Rafael entonces hizo la pregunta que le intrigaba. Quiso saber si el médico sospechaba que el fallecimiento podría no haber sido por causas naturales. El médico negó rotundamente y dijo que el cuerpo de Elisa ni siquiera pasaría por autopsia. Él se dirigiría al velorio. La familia ya estaba sufriendo mucho por la pérdida tan repentina. No era justo hacerles pasar por una sospecha que no tenía el menor fundamento. El abogado, aunque a regañadientes, estuvo de acuerdo con el médico. El velorio de Elisa ni siquiera parecía haber sido organizado de improviso. Hermosos ramos de flores estaban distribuidos por toda la capilla. Había un hermoso ataúd en el que reposaba el cuerpo de la rica empresaria, que seguiría hacia su morada final. Además de Maribel, Elisa no tenía otros familiares, pero sí buenos amigos. Solano estaba presente e inconsolable. Alfonso llegó a sentirse incómodo y le dijo a Maribel que Solano se comportaba como si fuera el viudo. Solano notó las miradas cargadas que recibía de Alfonso, pero no le importó, pues lo único que importaba era saber que Elisa no estaría sola hasta el fatídico momento de ser conducida al mausoleo que había adquirido en uno de los cementerios más imponentes de México. Al tomar la mano de Elisa, Solano tuvo la extraña impresión de que ella se movió. El hombre que sentía que estaba entregando a Dios al gran amor de su vida creyó que era la fuerte emoción del momento. Mientras las lágrimas de Solano caían por su rostro y sobre el rostro de Elisa, una niña llegó a la capilla. La niña de grandes ojos negros corrió hacia el ataúd, llorando desconsoladamente. Solano supo que, sin duda, esa era la famosa María de quien la amiga tanto hablaba en los últimos días. Alfonso pidió a Solano que lo dejara a solas con su esposa. Quería despedirse de Elisa sin que nadie lo interrumpiera. Aunque estaba seguro de que Alfonso jamás amó a Elisa, Solano no podía impedir que el viudo tuviera esos momentos con su fallecida esposa. Con dolor en el corazón, Solano dio un último vistazo al rostro tan tranquilo de Elisa. Era increíble cómo parecía que solo estaba durmiendo. Sería una locura imaginar que ella despertaría y que esa pesadilla acabaría. Así que, al salir por una puerta, dejando a Alfonso a solas con su esposa, Maribel entró por la otra. El viudo y la hija adoptiva intercambiaron miradas intensas. Poco a poco, una sonrisa apareció en los labios de Maribel. La joven parecía satisfecha tras mirar cuidadosamente a su alrededor y asegurarse de que estaban solos. Caminó hacia Alfonso. Entre ellos solo estaba el ataúd. Las manos de Alfonso y Maribel se entrelazaron sobre el cuerpo de Elisa, sosteniéndose firmemente. Caminaron hasta que el ataúd ya no estaba entre ellos. Maribel sonrió y, mirando profundamente a los ojos de Alfonso, le dijo: «Bésame como siempre lo hiciste a escondidas todos estos años». Alfonso no pensó dos veces y besó a aquella que siempre había sido su amante durante los años de matrimonio. Esa era la forma en que la pareja celebraba que, finalmente,
El impedimento para estar juntos y acceder a la fortuna que creían merecer había desaparecido con el fallecimiento de Elisa. Ya no estaban amenazados por la adopción de María. Esa niña extraña e insoportable no entraría en sus vidas ni se quedaría con la herencia por la que ambos tanto habían luchado. Conmovidos por el triunfo y sabiendo que estaban solos en la capilla, Alfonso y Maribel continuaron besándose. Entre besos, ambos comentaban sobre lo bien que se había ejecutado su plan. Mientras exaltaban su propia inteligencia, no se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en el ataúd de Elisa. La mujer que hasta ese momento había estado inmóvil y petrificada por la muerte parecía estar recuperando el color en sus mejillas y sus dedos comenzaron a moverse. Pronto, sus ojos se abrieron, el mundo volvió a existir para Elisa y Elisa volvió a existir para el mundo. Era como si un interruptor hubiera sido encendido y ahora ella salía de la oscuridad en la que había estado sumergida por un periodo que pareció una eternidad. La primera escena que los ojos de Elisa vieron fue la de su querida sobrina Maribel besándose con su marido Alfonso. En un primer instante, Elisa no creía lo que veía. Poco a poco, recuperó su audición y no podía creer lo que oía. Maribel decía en voz alta y clara a Alfonso que fue genial la estrategia de sobrecargar el organismo de la tía con un medicamento que generaba un pico de azúcar en la sangre. Elisa se rió y comentó que fue muy fácil colocar ese polvo en la copa de su esposa, mientras ella no paraba de hablar sobre esa niña idiota que creía que iba a adoptar. Maribel entonces dijo que era un absurdo que esa vieja inútil pensara que después de no haberla adoptado decentemente, haría eso por una niñita que no era de la familia. Maribel continuó diciendo que no le importaba ver a su novio en los brazos de su tía vieja todos esos años. Después de todo, el plan de acercarla a Alfonso fue idea de Maribel. Esa fue la forma que encontró para poder vivir en la misma casa que su gran amor, y que ninguno de los dos tuviera que preocuparse por el dinero. Además, fue un movimiento necesario porque más temprano que tarde, Solano dejaría de ser un tonto y se declararía a Elisa. De la forma en que ella estaba desesperada, acabaría aceptando. Entonces, Maribel fue una genio al casar a su rica tía con su propio novio. Alfonso miró a Maribel y recordó cuando comenzaron a salir y ella le contó sobre la tía que la amaba pero que no la había adoptado oficialmente. Ambos llegaron a la conclusión de que necesitaban actuar para que Maribel no terminara sin nada o con solo una fracción de ese dinero. Mientras hablaban sobre sus años de noviazgo clandestino, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados por una única espectadora, la única que jamás podría escuchar esa conversación. Cuando los dos comenzaron a besarse apasionadamente de nuevo, Elisa se sentó en el ataúd y comenzó a aplaudir. El sonido de las palmas sorprendió al par que rápidamente se separaron y volvieron la vista hacia aquella mujer que hasta minutos atrás estaba muerta y que ahora los miraba con furia, sin entender cómo era posible. Maribel gritó alto y Alfonso comenzó a acercarse a la puerta de salida de la capilla. Elisa dirigió su mirada hacia su marido y le dijo que siempre supo que era un cobarde, pero eso era demasiado. Él iba a huir y dejar a su amante sola para enfrentar la ira de una mujer muerta. En pánico, Alfonso no pensó dos veces, abrió la puerta de la capilla y salió corriendo. Las personas que estaban afuera, esperando la despedida del viudo para poder continuar con el entierro, no entendieron nada. Primero escucharon un grito femenino y luego Alfonso salió corriendo de la capilla. Solano fue quien tomó la delantera para averiguar. Abrió la puerta y no pudo creer lo que vio. Sentada en su propio ataúd, Elisa miraba a su sobrina de manera furiosa. Probablemente el grito había sido de Maribel. Solano, que nunca fue religioso, pensó que tal vez debería reconsiderar eso, pues se encontró rezando con la medallita de la Virgen de Guadalupe que María le dejó para que su amiga regresara. Y ahora Elisa estaba allí, sentada y bien viva. Aún confundido, Solano no tuvo miedo. Caminó decididamente hacia Elisa y, con lágrimas de emoción en los ojos, le dijo que ese era el momento más feliz de su vida entera. Conmovida por tanto amor, Elisa le dijo que no podía partir sin despedirse de manera adecuada de él. Ambos se permitieron reír por un breve instante, pero luego Elisa miró nuevamente a Maribel, que parecía impactada por la escena. Elisa le dijo a Solano que no todos los días alguien ve a su víctima volver del mundo de los muertos para cobrar su deuda. El hombre miró a Maribel con gran decepción en la mirada y le preguntó qué estaba tratando de decir su tía con eso. Maribel se dio cuenta de que estaba acorralada. Jamás podría pasar por Solano para escapar de la capilla como lo había hecho Alfonso. Conformada al no tener forma de escapar, Maribel decidió dejar que todo el amargor que llevaba dentro saliera con rencor. Miró a su tía y le dijo que nada de eso habría sucedido si ella simplemente hubiera seguido con su vida sin inventar esa tontería de adoptar a María. Todo podría haber continuado como estaba. Ella seguiría casada con un hombre mucho más joven y guapo y aún tendría a su querida sobrina que hacía todo por ella. En la visión de Maribel, Elisa tenía una vida perfecta y lo arruinó cuando decidió traer un nuevo elemento a la ecuación.
Elisa no podía creer lo que estaba escuchando. Como esa ingrata, a quien ella terminó de criar y a quien le dio todo, podía actuar de esa forma sin pensarlo 2 veces. Elisa pidió a Solano que llamara a la policía, pues tenía un grave crimen que denunciar. Hasta la llegada de los policías, Solano sirvió de barrera para que Maribel no escapara. Cuando los policías fueron informados sobre la situación, no sabían qué era más impresionante: el hecho de que una mujer había vuelto de la muerte o que una sobrina había tramado tanto contra su tía. Maribel fue conducida a la patrulla ante los ojos de todos aquellos que esperaban el entierro, que no se llevaría a cabo. Con la situación de Maribel resuelta, caminando con dificultad, ella misma comunicó a los presentes que el entierro estaba suspendido hasta nueva orden. Algunas personas se asustaron y otras celebraron efusivamente. Los curiosos comenzaron a dispersarse y entonces Solano, sosteniendo las manos de Elisa entre las suyas, le dijo, mirándola a los ojos, que adoraría tenerla solo para él, pero había otra persona que necesitaba verla. Elisa sabía perfectamente que Solano hablaba de María. Sin pensar en cambiarse de ropa, Elisa fue al orfanato acompañada por su gran amigo. Al llegar, tuvo que lidiar con el susto que Vilma se llevó. Explicó rápidamente lo que había sucedido y pidió ver a María. Muy feliz, la directora del orfanato fue a buscar a la niña. Al no encontrarla, Vilma se informó con los otros niños, y una niña dijo que vio cuando María salió con un hombre que vestía traje negro. La descripción hecha por la niña coincidía con Alfonso. Elisa sintió que sus piernas se debilitaban y sin pensarlo, pidió prestado el celular de Solano. Sin pensar, llamó a su marido. Al tercer timbre, Alfonso atendió con una sonrisa irónica en la voz y le dijo que sabía que ella llamaría, y que imaginó que sería a través del teléfono de su amante. Elisa respondió que su marido no estaba en posición de hablar sobre amantes. Él no pudo resistir y se echó a reír. Elisa entonces preguntó qué quería para entregar a María. Bueno, para ella, Alfonso respondió rápidamente y sin pensar, $1.000.000 en efectivo y títulos al portador. A pesar de saber que sería difícil conseguir esa cantidad, decidió que la vida de su hija no podía ser negociada como un cargamento de productos. Alfonso dijo que le daría 2 días para que su hermosa esposita muerta viva consiguiera el dinero. Si ella buscaba a la policía, podía olvidarse de María, pues nunca más la vería. Después de saber que había sido amante de Maribel durante años en su propia casa, Elisa no tuvo dudas de que ese hombre era capaz de todo. A pesar de que Elisa aceptó las condiciones de Alfonso, Solano no se comprometió y buscó a la policía. Cuando Elisa se enteró, se enfureció, pues temía por la vida de su hija. Tan pronto como habló con el comisario, se calmó. Tal vez era mejor tener la cobertura policial para protegerse a sí misma y a la niña. Habiendo movido cielos y tierra para conseguir la cantidad exigida por Alfonso, Elisa le llamó para negociar el intercambio del dinero por la niña. El hombre le dijo que fuera sola hasta un puente con la maleta de dinero y títulos. En el día y la hora señalados, ella se presentó en el lugar indicado. Al principio, pensó que Alfonso le había mentido, no parecía haber nadie en el lugar. Sin embargo, 5 minutos después, vio a su marido aparecer del otro lado del puente. Sosteniendo a María bajo la mira de un arma, el corazón de Elisa casi se detuvo al ver a esa niña que tanto amaba amenazada por aquel hombre que era un verdadero monstruo. ¿Cómo alguien a quien ella amó podría ser tan cruel y frío como para poner a un niño en una situación así? Los policías que estaban brindando cobertura a Elisa estaban escondidos, y a través de un auricular en su oído, el delegado la orientaba a seguir las órdenes de Alfonso. No había motivos para preocuparse. Había policías distribuidos a ambos lados del puente. Alfonso ordenó a su esposa que caminara con la maleta de dinero hasta la mitad del puente. Él caminaría con la niña hacia Elisa, y entonces ambos se encontrarían en el medio del camino. Para Elisa, esa caminata pareció durar una eternidad. A cada paso parecía que María se alejaba más, aunque en realidad estaba más cerca. Cuando llegaron a la mitad del camino, Alfonso tomó la maleta de dinero y lanzó a María hacia Elisa de tal forma que la niña perdió el equilibrio y cayó. Desesperada, Elisa se agachó para darle la mano y ayudarla a levantarse. Al ver esta escena, Alfonso sintió el impulso de empujar a su esposa. Así, ella y la niña caerían de una altura considerable en un río bravo lleno de piedras en el fondo. Mientras pensaba en esto, Alfonso no se dio cuenta de que alguien se acercaba por detrás. Era Solano, el fiel amigo de Elisa, quien nunca confió en Alfonso y sospechó que intentaría alguna trampa. Alfonso fue derribado, pero como sostenía un arma, decidió usarla contra quien lo derribó. Se escuchó un disparo y Solano cayó de espaldas en el puente. Una herida se abrió en su abdomen y su camisa blanca pronto se tiñó de rojo. Los policías invadieron la escena e inmovilizaron a Alfonso,
además de ayudar a Elisa a sacar a María. Ambas fueron llevadas a un lugar seguro mientras Solano recibía atención médica. Elisa estaba desesperada, preguntándose qué pasaría con Solano. Ya tenía casi 60 años y había recibido un disparo. Eso podría ser demasiado para él. El miedo a perder a Solano hizo que Elisa reconsiderara las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Después de varias horas de cirugía, se informó que Solano se estaba recuperando bien, aunque aún no estaba completamente fuera de peligro. Al día siguiente, ella fue a visitarlo. Él aún estaba inconsciente. A petición de María, Elisa llevó la medallita de la Virgen de Guadalupe y se la colocó en la mano a Solano. Algunos días después, finalmente despertó, y el médico dijo que, a pesar del gran susto, estaría bien. Quizás sentiría algunas molestias de vez en cuando donde le dio el tiro, pero no habría secuelas graves. Con mucha insistencia, Elisa convenció a su amigo de que era mejor que se recuperara en su casa. María ya estaba instalada allí. El proceso de adopción avanzó más rápido de lo que ella imaginaba. La niña aún no estaba oficialmente adoptada, pero ya podía pasar algunos días de adaptación en la mansión. Elisa llegó a pensar que sería difícil volver a ser feliz en esa casa donde había vivido una mentira durante tantos años con Alfonso, pero esa era su casa, y ahora sería la casa de María. En una conversación informal con Solano, Elisa le dijo que esa podría ser también su casa, si él quería. Aún recuperándose del tiro, Solano le dijo que nunca tuvo dudas de que quería ser más que un amigo para Elisa, pero cuando ella terminó con él en el pasado, parecía tan segura de eso que él fue débil y no pudo argumentar. Elisa le dijo que, en el fondo, actuó así por miedo a perderlo. Para ella, parecía que si solo fueran amigos, nunca lo perdería. El miedo a quedarse sola la llevó a vivir sola durante muchos años. Era bastante irónico que al estar al margen de sus sentimientos, se pusiera en una posición de fragilidad que permitió que personas como Maribel y Alfonso se acercaran. Solano entonces preguntó a Elisa si ya sabía cuál sería el destino de ambos. Ella respondió que el juicio de los dos ocurriría pronto y había grandes posibilidades de que recibieran la pena máxima. Intentaron matar a Elisa, robaron una verdadera fortuna de su empresa y Alfonso también secuestró a María. La situación de ambos era muy complicada. A pesar de todo, Elisa sentía pena por Maribel. Esa joven tan ambiciosa podría haber tenido todo lo que siempre quiso si no se hubiera dejado llevar por el deseo de acapararlo todo para sí. Solano dijo que tal vez una parte de Maribel realmente sintiera celos de María. Elisa dijo que pensaba en eso y que, si pudiera volver en el tiempo, habría adoptado a Maribel de verdad, aunque jamás podría imaginar lo que sucedería algunos meses después. Maribel fue juzgada y condenada a 15 años de prisión, mientras que Alfonso fue juzgado y condenado a 20 años. Ambos perdieron el resto de su juventud en prisión, todo porque fueron extremadamente ambiciosos. En el banquillo de los acusados, ambos parecían conformados con el hecho de que habían perdido el juego ante Elisa. La vida continuó próspera. Ella logró concluir la adopción de María, y la niña se mudó a su casa definitivamente. Elisa y Solano decidieron ser novios por un tiempo hasta que decidieran si realmente pretendían casarse. A pesar de eso, él prácticamente se mudó a la casa de Elisa y, con el tiempo, pasó a ser una figura paterna para María. Espero que te haya gustado esta historia llena de giros y emociones. Si te gustó y quieres más narrativas emocionantes como esta, no olvides dar un like y suscribirte al canal. Aquí, cada historia es una nueva aventura, y siempre estamos listos para sorprenderte. También deja tu comentario sobre mi desempeño. ¿Qué te pareció la narración? ¿Te gustaría más narraciones conmigo? Hasta la próxima.